Em, el reinado de Isabel II. Lo primero para hacer un tema de desarrollo de este reinado es hacer una introducción. En este caso es de la minoría de edad, así que bueno. En el reinado de Isabel II se va a consolidar el régimen liberal, tras un duro enfrentamiento entre los defensores del mismo y los del antiguo régimen, que se van a desmantelar las bases económicas y sociales del antiguo régimen, dando paso a una economía capitalista y a una sociedad de clases. La participación política estaba restringida a una capa pequeña de la población, en virtud del sistema de sufragio censitario. Podemos hablar de un régimen oligárquico. Em, el reinado de Isabel II se caracteriza por la alternancia política que casi siempre se hizo mediante el pronunciamiento, que es básicamente lo mismo que un alzamiento, lo cual se relaciona con la influencia del ejército en la política española. Podemos distinguir dos grandes etapas en el reinado: la minoría o etapa de las regencias desde el 1833 hasta el 43 y la mayoría o reinado de Isabel II, 1843 hasta 1868, al que pondrá fin la Revolución Gloriosa. Ahora vamos a hablar del problema carlista y la guerra civil. Em, el momento en que accede al trono de España a la muerte de su padre, Isabel II es una reina de tan solo 3 años. La regencia la ocupa su madre, María Cristina, quien debe enfrentarse al levantamiento carlista. El problema dinástico fue uno de los problemas del reinado de Fernando VII, antes de su muerte. Después de saber del embarazo de su esposa y sus problemas de salud, pues viendo que podía nacer una niña, pues publicó la pragmática sanción que derogaba la ley sálica que impedía el ascenso al trono a las mujeres. Su hermano Carlos María Isidro pues se puso en contra de estas medidas y contó con el apoyo de los ultras, o sea, los defensores del absolutismo puro, que veían como peligrosas las medidas tímidamente reformistas adoptadas por el rey Fernando VII a finales de su reinado. Cuando murió su hermano, Carlos estaba en Portugal y se negó a reconocer a Isabel como reina. Así que él se presentó como rey legítimo. La insurrección de sus partidarios se inició. Aunque parezca que el conflicto pueda parecer una disputa dinástica, era mucho más complejo, ya que tenía, ya que era mucho más complejo, ya que se enfrentaban dos ideas políticas e ideológicas. Em, Frente a la España liberal, los carlistas plantean el mantenimiento del antiguo régimen. Em, los carlistas abogaban por una monarquía fuerte, cuya autoridad procedía de su legitimidad y su arraigo en una larga tradición. El carlismo era absolutista, pero sus teóricos decían que su régimen no sería despótico, sino paternal, ya que el rey estaba obligado a respetar las leyes tradicionales, a pedir el asesoramiento gobernando con unas cortes estamentales y a velar por el bien común. Tanto la alta nobleza como el alto clero secular apoyaron a los liberales, y pactando con la nueva élite burguesa. Eso es, eso es porque, pues como seguían manteniendo sus privilegios, o sea, como pues ellos no tenían la necesidad de estar haciendo insurrecciones en contra del régimen liberal, a pesar de que podían tener algunas diferencias ideológicas. El ejército también se puso del lado del gobierno liberal. La pequeña nobleza y el bajo clero, sobre todo el regular, apoyaron al carlismo. Sobre todo, mayoritariamente. Pero el carlismo también constituyó un movimiento de masas capaz de captar en su provecho el descontento de una parte de las clases populares, alarmados ante unos cambios económicos que beneficiaban a los ricos.
Los dirigentes carlistas les convencieron de que ellos eran sus defensores naturales contra el centralismo y el individualismo de los liberales. La primera guerra carlista tuvo como escenario principal en el nordeste peninsular. Los partidarios de Carlos se hicieron fuertes en el País Vasco, Navarra, norte de Cataluña, Aragón y Valencia, y algunos focos en Galicia, Asturias y Castilla. La primera etapa tiene un marcado carácter guerrillero, y en ella Zumalacárregui consigue organizar un ejército carlista, domina los campos vascos y derrota a los generales isabelinos, pero sin ocupar ninguna ciudad importante. El fracasado sitio carlista de Bilbao, en el que muere Zumalacárregui, pone fin a la primera fase. La segunda etapa se caracteriza por una guerra abierta en el norte, con nuevos asedios de Bilbao. El levantamiento del sitio de la capital tras la victoria de Espartero en el puente de Luchana y las expediciones del general Gómez y de Don Carlos muestran que el carlismo no puede ganar la guerra. La tercera etapa viene marcada por el agotamiento carlista en el norte y por las fuertes divisiones internas. Maroto entra en negociaciones y llega al convenio de Vergara con Espartero, con el compromiso de respetar los grados militares carlistas y la recomendación al gobierno de mantener los fueros. Pero la resistencia carlista se mantiene en el Maestrazgo y Cataluña, bajo el mando del general Cabrera, hasta julio de 1840, momento de finalización de la guerra carlista. Pero el movimiento se mantendrá y dará lugar a otras dos guerras carlistas. Las consecuencias de esta guerra son que la monarquía se inclina más hacia el liberalismo, porque es que María Cristina, pues pensó que para necesitar mantener el trono de su hija, pues necesitaba el apoyo de los liberales, lo cual provocó el fin del antiguo régimen. El protagonismo político de los militares. Ante la amenaza carlista, los militares se convirtieron en protagonistas de la defensa del régimen liberal. Concluida la Primera Guerra, los principales generales, acostumbrados a considerarse árbitros de la vida política, recurrieron de modo habitual al pronunciamiento. Los enormes gastos de la guerra provocaron grandes apuros a los gobiernos liberales y motivaron diversas medidas económicas de gran impacto.